Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto nos da saludarlos como siempre. Yo soy Gustavo Goñi Y yo soy Padre Monty. y juntos hacemos el podcast de Monty y Goñi. Y el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, mi querido Monty? Hablaremos de los nuevos santos jóvenes. Perfecto, pues comenzamos. Y estamos ya. Y estamos aquí ya contigo. A ti que nos sintonizas, gracias a ti, Gustavo, por conectarnos. Ahora un poquito más tarde la grabación por motivos pastorales, pero igualmente cada miércoles contigo en vivo en Facebook y vamos a estar también colgando estos episodios en YouTube. Es correcto. Oigan, pues fíjense que el tema del día de hoy lo elegí yo, ¿no? Para que no crean que fue el señor cura. Yo le dije, oye, ¿por qué no hablamos de estos nuevos santos? Carlo Acutis y de Pier Giorgio Armani, no, Frassati. Es que Giorgio Armani se acaba de morir recientemente, hace un par de días. ¿Que lo canonicen también o qué? No, para nada, pero lo tengo en la mente, por eso es Giorgio Frassati. Pero a ver, antes de que empecemos y le entremos al tema, yo hice unas investigaciones. Ándale, qué bueno. Me puse a estudiar para que aquí el padre no me agarre con los dedos en la puerta. Y mira. A ver si es cierto, te voy a evaluar, ¿eh? Ok. A ver si es cierto, ¿eh? Esto es algo que yo pensé porque dije, a ver, es que los santos, ya sabes, o sea, ¿no? Que si conviene, que es marketing y bla, bla. Cada papa quiere tener sus santos. ¿Cómo que qué marketing? A ver. Espérate, antes de que entremos a ese tema, ahí te va, fíjate. A ver, dilo. El Homo sapiens, dícese que en la Tierra estuvo hace 315 mil millones de años. O sea, un chorronal, ¿no? El hombre, como ser humano, se dice, según la ciencia, la arqueología y etc., que tenemos poblando el planeta Tierra algo así como 117 mil millones de años. Ahora, en la actualidad, somos 8,200 millones, más o menos, y santos canonizados por la Iglesia Católica hay 1,726, más dos, pues, serían 1,728. Aunque estimaciones dicen que hay más de 10,000 porque es difícil tener el conteo exacto de si sí o si no. Espérate, todavía no acabo. Espérate. Ahí va. Entonces, de esos santos mexicanos hay 35, nada más. Y dicen que solamente si somos santos podemos entrar al cielo. Entonces, si vamos más de 117 mil millones de años y 117 mil, perdón, 117 mil millones, 117 mil millones de años que existe el hombre aquí en la Tierra, o sea, esa es la estimación que se tiene. Millones, pero sí. Bueno, o sea, es muchísima la gente. Yo creo que el conteo real de cuántos seres humanos ha habido desde Adán hasta la actualidad no se tiene, ¿no? Por más cálculos que se tengan. Pero el punto es decir, bueno, y de todo ese numeral de gente, nada más 1,728, ya sumando estos dos en cuestión. Ajá. O sea, ¿tenemos que hacer trámite burocrático? ¿Nos tienen que canonizar para que entremos al cielo? ¿O cómo está? La realidad de las cosas es que los santos que son canonizados no son porque sean los únicos que entran al cielo, sino porque se les considera ejemplares, modelos a seguir o que han aportado algo a la comunidad en relación a que todos estamos peregrinando hacia el cielo. Por supuesto que es imposible tener los nombres de todas y todos, por eso existe en la Iglesia Católica todos los años, el día 1 de noviembre, la gran fiesta, la solemnidad de todos los santos y santas de Dios. Que son nuestros difuntos. Pero los que ya están en el cielo, los que están en el cielo son los santos, no los santos canonizados, sino todos aquellos que vivieron en la gracia de Dios, incluso aquellos que no conocieron a Cristo, pero fueron fieles a su conciencia. Es lo que estábamos declarando nuestra fe desde mitad del siglo XX. Solamente Dios sabe quiénes están en el cielo. Cuando una afortunadamente, nada más Dios. Sin su culpa, una persona no conoció a Cristo, pero fue fiel a su conciencia moral, a la rectitud y a la verdad de los valores. Obviamente esa persona, porque Cristo nos ganó a todos la salvación, esa persona está en el cielo. Cada rato,
Cada rato Monte a mí me dice, es por gracia de Dios. O sea, nosotros no nos ganamos nada. Dios es el que por su gracia ya pagó en la cruz por adelantado y en efectivo con su sangre para que las puertas del cielo se abrieran para todos. Sí, pero tenemos que ganarnos el cielo, ya sabes, ¿no? La amenaza y el miedo y que el infierno y que te vas a condenar y no sé cuánto. Pero a mí me llama la atención algo. Yo no hay a un solo, alguna sola exequia que yo acuda a una iglesia de un conocido o que me toque en suertes que haya una misa o algo, que un padre diga, demos gracias que nuestro hermano, nuestra hermana, fulanito, perenganita, ya están ante la presencia de Dios. Entonces, explíquenme, señor cura, por qué ya dan por sentado ustedes en la misa que ya estamos ante la presencia de Dios los que nos fuimos, lo que pero de sucede, pronto, a ver, es que después de la muerte todos estamos ante la presencia de Dios en lo que se llama el juicio particular. Y aunque haya quienes todavía no puedan ver el rostro de Dios en el cielo, en la alegría o visión beatífica, en el cielo como tal, están todavía purificando su alma, pero ya pasaron ante la presencia de Dios en el juicio particular. Ok. Por es que a mí siempre la presencia de Dios. Me brinca así como eso de decir, bueno, muere sí una o persona no. y comparece ante Dios, pero ya lo que es el estar en plenitud, en el cielo, en la beatitud, con los santos, pues eso, algunos lo logran directamente, directo de morirse y llegan al cielo, y otros pues, después de un tiempo en el purgatorio. Hay que orar por las almas del purgatorio. O sea que depende, sí, yo no estoy diciendo que no existe el purgatorio, el infierno, tengo mis dudas, ¿no? Como tal, porque creo que es tanto Bueno, no es el tema, pero igual puede ser un tema, ¿no? Tanto el amor de Dios que Él seguramente quiere salvarnos a todos para que regresemos de donde venimos. Yo quiero hablar del infierno algún día contigo y en este programa. No es el momento, dice que no te gusta, pero creo que sí debemos hablar de eso. Ok, a lo mejor voy a decir, me disculpo y me retiro porque ese tema, quién sabe, pero adelante, vamos a darle. Pero, a ver, vamos a hablar de estos dos santos nuevos, sí. Millennial, que se les llama. Bueno, no todos, no, los dos no son millennials, ojo, los dos no son millennials, ¿eh? A ver, ¿cuál es la diferencia? Pues como de casi un siglo. Como ay, dicen bueno, en Aguascalientes, ¿sabe? Sabe, pero a ver, dícese en la Biblia que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día, ¿sí o no? Totalmente. Sí. Entonces, no, es un versículo en Salmo, sí. No entremos pues en esos debates, pero a ver, tenemos unos videos, ¿no? Ahí va el video. Primero el video de Pier Giorgio. Vamos a ver a Pier Giorgio, para quien no lo conozca, se lo presentamos. Va. Es que un joven rico de Turín, apasionado por la montaña y la fe, terminó siendo llamado el hombre de las 8 bienaventuranzas. Ese fue Pier Giorgio Frassati. Nació en 1901 en una familia influyente. Su padre era senador y director del diario La Estampa. Su madre, una pintora reconocida. Pero Pier Giorgio no buscó el lujo de su hogar, sino a Cristo en los pobres. Ingresó en asociaciones católicas, visitaba a los enfermos y gastaba todo su dinero ayudando a familias necesitadas. Sus amigos lo llamaban en broma Transportes Frassati, porque siempre cargaba comida, ropa o carbón a los más humildes. Su espiritualidad estaba unida a la oración y la Eucaristía, y encontró en los dominicos una guía para vivir la fe como laico comprometido. Alegre, bromista, amante de la montaña, formó con sus amigos la Compañía de los Chicos Fastidiosos, una hermandad cristiana de oración y amistad sincera. Pier Giorgio también conoció el dolor de la renuncia. Se enamoró, pero guardó silencio para no herir ni a su familia ni a la joven. Sabía que el amor verdadero le esperaba en Cristo. El 4 de julio de 1925, a los 24 años, murió repentinamente de poliomielitis, probablemente contagiada en los barrios pobres que tanto visitaba. A su funeral acudieron miles, no la élite, sino los pobres de Turín, los que habían encontrado en él el rostro de Jesús. Su padre, que lo había considerado un inútil, lloró diciendo, «No conocí a mi hijo». Pero más tarde, conmovido por su ejemplo, se convirtió de corazón a la fe. Muchos lo llaman el primer milagro de Pier Giorgio. Beato Pier Giorgio Frassati, joven alegre y generoso, enséñanos a vivir la fe con valentía y a descubrir la verdadera riqueza, amar a Dios sirviendo a los demás. Amén. Mira, me emociona mucho escuchar ese testimonio porque cuando yo fui a estudiar en el seminario, fue de los primeros santos beatos jóvenes que conocí, de hecho el primero posiblemente, laico, y conocí ese testimonio.
Es impresionante realmente la vida de este hombre que vivió a principios del siglo XX y hasta ahorita, en principios del siglo XXI, a un siglo de su fallecimiento, de haber llegado al cielo, él es canonizado, Pier Giorgio Frassati. Y aquí hay una pregunta. Tardó mucho en hacer el milagro, ¿no? Esto es justamente una pregunta que nos hace Noemí Candia. Saludos, y también a quienes tengan preguntas aquí en vivo, láncenlas para poder contestarlas. Dice aquí, ¿cuántos milagros debe tener un santo para que sea canonizado? Son 3 milagros. 3. 3 milagros. Bueno, yo ya llevo 2, ya ahí la llevo. Son 2 milagros para ser beatificado y el tercer milagro para ser canonizado. En el caso de los mártires, nada más son 2 milagros. ¿Cómo la ves, Goñi? Sí, es que, por ejemplo, fíjate, ahorita que dijiste los mártires, en México dije que tenemos 35 santos, ¿Sí? 27 son mártires, o sea que fue un paquetazo ahí que nos aventamos, que fue cuando la persecución y todo esto, ¿Sí? ¿no? Digo, yo tengo muchísimos amigos santos, pero muchísimos, o sea, yo platico con 40 o más, porque los fui conociendo. Yo, curiosamente, el primero que conocí, ya se me olvidó el nombre, luego digo, pero no era jovencito. En este caso, fíjate, yo no conocía a Pier Giorgio Frassati, no sabía de su existencia, hasta que empecé a ver algunos documentales de WTN y todo esto, sí. Es que empecé a conocerlo. Y no sé, de pronto dije, es como si fuera la historia de Francisco de Asís, ¿no? Un hombre rico, de una familia adinerada. Aunque fíjate que lo padrísimo de Pier Giorgio Frassati es que él no fue a una orden religiosa, no se hizo terciario ni fraile ni nada, él fue laico y vivió desde la santidad en el mundo. De hecho, él no aspiraba a consagrar, digamos así, a ser sacerdote. A ser sacerdote, exactamente, sino vivir una soltería, vivir una vida consagrada, pero en el mundo. Por eso es un santo muy interesante desde este punto de vista para todos los laicos que viven la soltería, para los laicos, que la palabra laico es pues, todos los fieles, como tú, Goñi. ¿De veras qué es laico? ¿Qué quiere decir laico? La palabra laico, a mí la verdad no me gusta nada, porque significa pueblo. Entonces, está bonito pueblo. En el asunto de que somos pueblo, pero a veces se ha hablado del laico como en esa jerarquía de que está la autoridad, la jerarquía y luego el pueblo, ¿no? Entonces, yo todavía como que lucho un poquito en esa dialéctica, choque, cruce de clases, pero ya saben que soy medio filósofo, por eso me vienen todas esas ideas a la cabeza. Más bien, hay otra palabra que se llama fieles, o Christi Fideles, que es la palabra propia del Código de Derecho Canónico y es la más teológica, que significa toda persona bautizada creyente en Cristo. O sea, todo puede ser un tipo apóstol misionero, se le puede llamar también. Más que todo son las personas, el común denominador, sí, vamos a llamar así, el común denominador de todo persona que es hija de Dios, bautizada, creyente en Cristo, eso es lo que significa ser laico. Bueno, porque se supone... Bueno, nada más que dentro de los fieles laicos hay unos que optan por un estado de vida consagrada y otros que viven en el mundo. Los de la vida consagrada pues son las religiosas, religiosos, monjes, etcétera, se llaman los fieles laicos consagrados o los religiosos, y aparte están los clérigos, sí, los clérigos que también pueden ser religiosos o no, pero ay, no sé, ya me enredé o no me enredé. Un poquito, o sea, estamos hablando de Giorgio Frassati. O sea, los laicos son el pueblo de Dios, bautizado, creyentes en Cristo, no necesariamente pertenecientes a un club, a un movimiento, a una congregación, son todas las personas comunes y corrientes, perdón que le diga de esa forma. Él formó un grupo de jóvenes de pero más que todo era como que vamos a decir así, su palomilla, como decían en los años 30 en México, el grupito, banda, no voy a decir su pandilla, porque a veces la palabra pandilla se asocia a grupos delictivos o grupos medio o fuera de la sociedad o al margen. Pero es que eso es como de barrio eso, ¿no? Sí, eso es su club, su sociedad de jóvenes. Ah, ok, es que yo no era de barrio, entonces no sé decirte, pero claro que era de barrio. Te falta barrio a ti, Monty, a mí me sobra. A mí ya la María Montijo le mando saludos. A ver, pero fíjate, ahí te va. En este tema, por ejemplo, de Giorgio, dije, a ver, se parece un poco a Francisco de Asís, me gusta porque su padre, es que en aquella época eran muy cerrados. Adinerada, de clases que no se tocaban unos con los otros, ¿sí? Vi por ahí este documental chiquito que vimos, está muy padre, pero vi otro, ¿no? De WTN me parece, o algo que pesqué en YouTube,
Y entonces decían, ¿no? Que realmente el papá se oponía, dejaron de darle dinero porque todo se lo gastaba, todo lo iba a entregar, que el caballo y todo lo que tienen en aquella época también se lo quitaron como para presionarlo, ¿no? De que regresara pues al buen camino de comportarse como el rico que era, aristócrata de todo esto. Entonces que él se iba caminando y que regresaba sin zapatos porque regalaba su calzado. Regalaba. Les llevaba carbón y dices, híjole, o sea, ¿uno sería capaz de hacer eso en la actualidad? Una buena pregunta. Fíjate que lo interesante es que él no lo hacía como a montones, sino persona a persona. Y era muy discreto. Él no puso una oficina de beneficencia o Sí, no hizo claro. una IAP, sino que persona a persona, él de una forma muy espontánea, ni siquiera se lo planteaba. Si él iba caminando y veía a alguien en necesidad, pues le daba lo que tenía, o lo que Sí, podía darle. sí. Aquí nos pregunta Héctor Aguayo, saludos, ¿qué deben haber hecho los santos para que puedan ser canonizados? Y también nos pregunta en relación otra vez Noemí Candia, en qué se basa la Iglesia Católica para hacer los santos. Dice que en lo personal a ella, Carlo Acutis, por ser tan joven, no le llama la atención seguirlo, pero recordemos, Noemí, que los santos son modelos de distintas condiciones, edades, personalidades y todo, porque así somos la gente en la Iglesia, somos de distinta forma de ser. A los más jóvenes de nuestra era digital, tal vez sí les llama la atención Carlo Acutis, pero ¿en qué se basa la Iglesia? Tú sí sabes más o menos, ¿no, Goñi? Más o menos, ¿en qué? Pues bueno, lo que yo entiendo es que son personas que de alguna manera desde la tierra tuvieron un comportamiento amable, sano, cercano a Dios, amoroso. Sí. Yo no creo tanto de que las reglas, no, a mí las reglas me chocan, no porque no las cumpla, sino porque siempre creo que ha sido un motivo de presión, sino más bien que de verdad tuvieron una vida virtuosa en todos los sentidos, ¿no? De amar, de dar, de darse, ¿no? De no estar persiguiendo la fama, la fortuna, los likes y todo eso que ahora nos distrae tanto, era gente que realmente era gente buena. Y además, como tú dices, discretos, ¿no? Sí, mira, en sí, los santos en la historia de la Iglesia Católica se han proclamado por aclamación popular. Es decir, que la misma comunidad simplemente empieza a tener devoción a una persona que dio testimonio de su fe, y los primeros santos en la Iglesia Católica fueron Nuestra Madre la Virgen María, los apóstoles y muchos mártires de la primera era cristiana. Luego empezó a haber también milagros de personas que visitaban la tumba de un santo o las reliquias de algún santo o santa, y eso ya digamos era como una señal de que estaban cerca de Dios en el cielo. Así que con el paso de los años se pasó a un modelo de aclamación popular, a algo quizás un poco más, como dice Goñi, en base a reglas y procedimientos y protocolos. Había que poner orden, ¿no? Pues si no todo el mundo quería ser santo. Ahí está el detalle, mi hermanito, porque había cada personaje cuestionable que incluso ni siquiera se tenía certeza de su historicidad, Claro. que se les tenía devoción y que a la hora de la hora se sometió a una revisión, ese elenco de los santos se sometió a un análisis crítico, científico, histórico y historiográfico, con todas las ventajas de las ciencias, de las humanidades y todo, para purificar la lista de los santos de la Iglesia Católica y dejar solamente santos que se tienen muchísima que hay datos fehacientes de que existieron realmente y de que tuvieron una vida virtuosa, no solamente que son personas que despiertan el gusto del pueblo. Y quiero poner un ejemplo de una santa que es muy polémico. No sé si te suena el nombre, Goñi, de Santa Filomena. Ni idea. No. Pues miren, Santa Filomena es una santa de mucha devoción. Todavía hoy día tenemos en distintas comunidades, aquí por ejemplo en mi ciudad, hay un grupo fuerte de oración a Santa Filomena. El santo cura de Ars era devoto de Santa Filomena. Sin embargo, aquí está el detalle, que hasta ahorita, y tengo que decir hasta ahorita, porque a lo mejor mañana pasado sale alguna novedad, hasta ahorita no sabemos dónde murió, dónde está la tumba o los restos de Santa Filomena. No se tiene mucha certeza de quién, de todas las distintas Filomenas de las que se habla a veces en leyendas, porque hay libros escritos de los santos también con veracidad muy cuestionable, no se tiene mucha certeza. Entonces es una de las santas que está como que entre paréntesis, aunque es de mucho culto y devoción. Pero Lo que pasa es que, a ver, yo por ejemplo, San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, fueron santos que prácticamente fueron como por proclamación, como tú dices, una cosa así, ¿no? Porque eran tan virtuosos, ya que dicen que ya hacían milagros desde aquí y era su comportamiento. Sí, o sea, todo. San Antonio de Padua, o sea, en vida hicieron milagros a sus amigos. Sí, claro, pero pensar que, por ejemplo, a mano alzada, como dicen ahora, tú elijas o no a un santo, o quién sí o quién no,
pues obviamente conlleva riesgos, ¿no? Porque en esas, pues hubieran hecho santo a Barrabás en aquella época, ¿no? Porque pues era lo que el pueblo dijera. Entonces creo que sí hay que tener normas, ¿no? Para poder llegar. Sigo pensando que 1728, incluyendo estos dos nuevos, es muy Santos poquito son comparado con todo pocos. Perfecto lo que que sí, tenemos, ¿no? claro que son muy pocos. Yo pienso que hay algo interesante porque miren, la mayoría de los santos y santas han sido de países, obviamente, de gran tradición, de siglos de tradición católica como Italia, España, Francia, Europeos, casi todos. países europeos, Alemania, ¿sabes? Entonces, los santos de América, de África, de Oceanía, de Asia, ¿sabes? Son apenas novedad. ¿Por qué? Ahí va la cosa. Hay muchos países que todavía somos tierra de emisión en algunos sectores de la geografía del país. Por otro lado, los nuevos criterios ahora piden todo un análisis histórico serio de la existencia de ese santo. Recordemos que cuando la canonización de San Juan Diego hubo también polémica. No sé si recuerdas tú, Goñi, que había personas ahí como Schulenburg, un monseñor de la basílica, que estaba como el abogado del diablo, le llaman, ¿no? Y era el abad de la basílica. El abad de la basílica, es cierto. Y que él decía que no era 100% seguro que había existido San Juan Diego. Entonces, el padre Eduardo Chávez, me parece que se llama, hizo un gran estudio muy profundo junto con Miguel León Portilla, creo. Y, me fui. Ya no te vi, ya no te Yo vemos. tampoco. Bueno, ¿No me no te ven? vemos, pero sí te oímos. Sí me oyen. Es que apagué la cámara sin querer. Ahí va. Ya está. Decía Lo que bueno es que el millennial, como Acutis, es Monty, ¿eh? Miren, yo aquí ahí va, tranquilito. se apagó la cámara sin querer. La cosa está en que incluso santos tan grandiosos como San Juan Diego han sido sometidos a este estudio para que vean que es cosa seria, ¿no? O sea, porque Juan Diego es incuestionable para los mexicanos que somos guadalupanos que existió Juan Diego, ¿no? Es que la verdad es que sí, mira, la gente no está para saberlo ni yo para contarlo, pero rápidamente les digo que a mí en una ocasión me tocó atender unas visitas muy importantes que venían de Estados Unidos. Yo trabajaba en Presidencia de la República en Los Pinos y mi jefe me pidió que los llevara a pasear. Todos los llevé a pasear, ¿no? Ya sabes, en la suburban y todo, y Ay, sí, hablaban puro inglés. Yo medio lo mascaba, pero iba un amigo que me acompañó y entonces pues ya se nos acababa el tiempo, más bien nos sobró el tiempo porque pues que si el Palacio de los Deportes y que la Latino y que la Alameda y que nos mató, y pues yo dije, bueno, falta como una hora, ¿qué hacemos? Entonces me decía, amigo, pues vamos a llevarlos a la Basílica de Guadalupe. Ah, pues órale, ahí vamos a llevarlos a la Basílica de Guadalupe. Creo que ellos son protestantes, la mayoría, los que venían. Y pues ya, y yo acá muy conocedor del tema, explicándoles que no sé cuánto, y les digo, y ahí arriba es donde se le apareció la Virgen a Tizoc. Y luego así, mi amigo, ¿A Tizoc? ¿a quién? Y yo a Tizoc. Y luego se muere la risa y dice a Tizoc. Y pues los gringos les daba igual porque no sabían a quién se le había parecido. Y luego me dijo a Juan Diego, y que pues se parece, porque ya ves que hizo una película Pedro Infante de Tizoc. No Ahí digas no tú, para, ahí no para. Resulta que después nos vamos a la comida y entonces ya les pregunta a mi jefe, oigan, ¿y cómo les fue Juan Antonio, no? Que falleció tiempo después. ¿Cómo les fue? Y no, muy bonito, que no sé qué. Una gringa que era como muy parlanchina, hablaba más o menos español, o un poco más. Y luego, ¿y a dónde más fueron? No, pues a la basílica, que no sé qué. Yo dije, que no diga nada, que no diga nada, que no diga nada. Haz de cuenta que le dije, oiga, dígale. Entonces, muy interesante cuando la Virgen se le apareció a Tizoc. Y luego mi jefe voltea y se me queda viendo y dice, ¿cómo que a Tizoc? Todo el restaurante, que era un restaurante francés, se enteró, yo rojo de la vergüenza. ¿Cómo se te ocurre decir que la Virgen se le apareció? Le dije, pues se parecen. Dije, aparte ellos ni saben. Entonces, lo que es no saber cómo confundes y proclamas a alguien que no es santo y a alguien que sí, que no. Y ahorita que tú mencionabas lo de Santa Filomena, que no saben dónde está. Así es. Cuando fue la persecución, era un escondedero de los restos de los pobres apóstoles y todo, que ya no sabemos quién con quién. Por eso dije que hasta ahorita no hay una total certeza de la historicidad de Santa Filomena y por eso en su momento, igual que a otras muchas santas y santos, fueron puestos como entre paréntesis en el canon de los santos. O sea, que a lo mejor sí, que a lo mejor no. A lo mejor sí aparece. San Juan Diego, aún siendo más real para nosotros la existencia de Juan Diego que la de Tizoc, fue sometido a todas las pruebas históricas. Y por eso mismo, pues, obviamente, cuando se trata de santos muy antiguos, tiene que haber todo ese aparato histórico, pero además de eso, hay pruebas, digamos, forenses. A mí me tocó formar parte de un asunto de esos. Hay un
obispo de nuestra tierra, que se llama Silvano Carrillo. Así es, que él fundó a las Siervas de Jesús Sacramentado, originario de Pátzcuaro, Michoacán, pero fue obispo aquí en Sinaloa, y sus restos están en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Culiacán. Entonces, tuvieron que ser trasladadas sus restos, tuvieron ¿En la que ser lomita? trasladados en la lomita, ¿sí? A la cripta de la lomita, y para eso tuvo que venir un delegado del Vaticano a dar fe de ello, porque como está en proceso de canonización, sus restos ya están como bajo la mira del Vaticano y no pueden ser movidos por cualquier cosa. Claro. Y la gente, pues, a lo mejor para tener una reliquia, ¿no? También por eso. Digo, porque fíjate, por ejemplo, ahorita quiero decir algo rápido. A mí me impactó mucho cuando fui a Padova. Padova, así le dicen en Italia. Sí, estuve italiano. Entonces, en Padua, pobre de San Antonio, está desmembrado por todos lados del mundo. Bueno, y Santa Teresa de Jesús también. O sea, y está la lengua y se ve la lengua, y la parte de aquí y no sé qué, y que no sé, y dices, híjoles, pues qué feo. Y hubo una persona delante de mí y comentó en voz alta, cuando íbamos ahí formados, dijo, ay, pero qué grotesco, ¿cómo le hacen eso a una persona? Y pues yo me quedé pensando, dije, pues sí, pero es que pues es santo, ¿no? Entonces, y mira que es santo, ¿no? Esa necesidad de contacto con algo, alguien sagrado, y nosotros tenemos una conversación que grabamos anteriormente hace meses sobre eso, ¿no? Que hablamos de eso. Cuando las reliquias de San Judas Tadeo vinieron a México y hicieron su gran gira. Un huesito, sí. Ahora bien, hay que ver a Cutis, ¿no? Sí, mira, pero antes de eso te quería decir que para la canonización se ocupa primero un proceso de testimonios que digan que la persona vivió virtuosamente, que guardó la fe y murió en lo que se llama en olor de santidad. Todavía me vamos falta, a ver pues. Te faltan. Ya vuelvo a santidad, pero virtuoso más o menos. ¿Y qué más? Podemos sacar un perfume que se llame Santidad. Santidad. Para que huelas de santidad, ¿no? Es que, fíjate, por ejemplo, cuando van a canonizar a dos, y yo no conocía a Giorgio, ¿no? A Cutis, pues sí, porque ya ido y venido, ¿no? Pero vamos a ver vamos a ver la animación esta que hicieron de Carlito Acutis. Cutis tenía 15 años y ya consolaba a su madre con estas palabras: mamá, no temas, porque con la encarnación de Jesús, la muerte se vuelve vida y no hay necesidad de escapar. En la vida eterna nos espera algo extraordinario. Pero antes de morir, evangelizó al mundo con una computadora. Nació en Londres en 1991, creció en Milán, y ahí vivió algo más que una corta vida. Vivió con propósito. Desde su primera comunión, no faltó ni un solo día a la misa, y lo hizo. Aunque sus padres eran católicos poco practicantes, amó la Eucaristía con todo su corazón. La Eucaristía es mi autopista al cielo, repetía. Con solo 11 años creó una web con más de 130 milagros eucarísticos de todo el mundo. Miles se acercaron a Jesús gracias a un adolescente. Utilizó las redes sociales como Pedro usó las redes en el mar, para pescar almas. Cristo era su centro, y su misión, llevarlo a los demás. Él decidió vivir siendo un original de Dios. En octubre de 2006, fue diagnosticado con leucemia fulminante. Antes de morir dijo: ofrezco todos mis sufrimientos por el Señor, por el Papa y por la Iglesia. No quiero hacer el purgatorio, quiero ir directamente al cielo. Y tras su partida, comenzaron a llegar las gracias, milagros, sanaciones y conversiones comenzaron a ser atribuidas a su intercesión, como la curación inexplicable de un niño en Brasil, que marcó el inicio de su beatificación. San Carlo Acutis, el primer santo millennial, ruega por nosotros. Bendice a todos los jóvenes que buscan lo finito y guíalos hacia lo infinito. Que también nosotros hagamos de la Eucaristía nuestra autopista al cielo. Amén. Me emociona muchísimo ver a mí esto. me encantó esa imagen de Yeshua así como esperándolo, porque, ¿sabes? En una época en la que pues tal pareciera que ser religioso es motivo hasta de burla entre los jóvenes, que alguien tan jovencito, ¿sí? Haya logrado tanto impacto, bueno, por algo ya fue proclamado santo, porque pues él falleció de 14 años, él era de Londres, él nació en Londres, no era italiano. Bueno, su familia italiana, ¿no? Por supuesto, pero fíjense que es triste de los santos jóvenes que tengan que morir jóvenes, pero es que no hay de otra para que sean santos, o sea. Pues es que era su misión, seguramente, ¿no? Es que lo que pasa es que, miren, la primera santa joven que yo conocí
es Santa Teresa de los Andes. ¿Tú la has oído mencionar? Pues hay muchas Teresitas, ¿no es la misma? No. Es que mira, esta de Ávila, Teresa de Jesús, le llaman la Teresa la Grande, que es su fiesta es el 15 de octubre. Y esta Santa Teresita del Niño Jesús, que es francesa. Santa Muy Teresa jovencitas del ellas, Lisieux. ¿no? Todas muy jovencitas. La Teresa Grande no, murió de mayor, pero Teresa de Jesús murió jovencita de tuberculosis. Y luego está Teresa de los Andes, que es chilena, también carmelita, y que muere muy joven. Sí, Pero es que que realmente jovencitas. tiene un diario bellísimo, unas expresiones tremendas de oración, de vida profunda. Pero fíjense, es que ya vemos desde jóvenes esa madurez, como lo vemos en Carlo Acutis, de oración, madurez de caridad, porque ahí no aparece en este video que hicieron de la Santa Misa, que él tenía una gran devoción a la Santa Misa, que que hizo la página web, pero también ayudaba a los pobres, ¿eh? La primera comunión la hizo muy chiquito, le dio un Muy permiso al obispo, porque era tanto el amor que veían en él que dijeron, ok, tuvo una autorización especial. Así es. Hubo en el funeral de Carlo Acutis varias personas del centro de Milán, de los pobres del centro de Milán, fueron y estaban sorprendidas la familia, como, ¿qué hace esta gente aquí? Y ellos les dijeron, pues, que su hijo un día que me compró un lunch, su hijo un día no sé qué, o varias veces me ayudó para el bus y cosas del tipo. Qué bonito. La verdad es que a mí me encanta todo este tema de los santos, porque yo soy seguidor de muchos, como los iba conociendo conforme fue mi proceso de conversión en el año 2010, y empecé a estudiarlos. Fíjate nada más el brinco que yo di, porque yo era consumidor de pornografía. No asiduo, pero sí fue algo que me distrajo durante un par de años más o menos, me desconectó de mucha realidad, me metían en oscuridad, y entonces empezar a ver de manera paralela la vida de los santos, ¿no? El primero fue San Francisco de Asilo, Antonio de Padua, y ahí uno me fue llevando al otro, y yo iba descubriendo la riqueza de estas personas, que cómo fueron enamorándose de Dios, cómo fueron encontrando a Dios, y sobre todo cómo realmente fueron cambiando, porque, ¿sabes? Tiende uno a imitar. Tienes un buen amigo que hace el bien y tú quieres también hacer el bien o el mal, depende de donde estés moviéndote, ¿no? Entonces, eso me llamaba la atención, y de Carlo Acutis, yo dije, yo como alguien que comentó, no me identifico tanto porque está muy childrencito para mí, pero luego que conocí su historia, dije, bueno, es que este no es un tema de edades, es un tema de ejemplos. Exacto, todos los santos tienen algo de qué alabar, qué admirar, qué imitar, y sobre todo tienen mucho por lo cual orar por nosotros. No nos olvidemos de eso, que para nosotros somos comunidad, los que estamos en la tierra y los que están en el cielo, y por eso les pedimos oraciones por nosotros. Oramos, que oren por nosotros. Y fíjate que me gusta mucho porque leí por ahí en algo, ¿no? Ya sabes, las tonteras que de pronto escribe la gente que no tiene que hacer y que está en contra de todo y a favor de nada. Decía, le urgía al nuevo papa su santo, ¿no? Para estrenarse. Esto ya es un proceso espérame. que venía desde atrás. Es que justo el funeral del Papa Francisco fue el día que estaba programada la canonización de Carlo Acutis. Sí, es algo que ya venía, ¿no? Aquí se ve más bien, yo creo, la mano de Dios que alinea todas las cosas, porque el Papa León XIV eligió su nombre León, porque el Papa León XIII fue el Papa de la modernidad, y este Papa pues quiere tomar también un poquito ese espíritu de llevarnos a una era nueva de cosas novedosas que nos entusiasman, que nos asustan, que nos preocupan. De hecho, fue el primer discurso que él dirigió. A ver, León XIII, el Papa de la modernidad, pero fue hace un montón de tiempo, ¿no? Fue hace mucho, pero empezó la Edad Moderna, la Revolución Industrial. Bueno, sí. Toda la cuestión social, el mundo urbano, los derechos sociales, todo esto, la justicia social, todo esto, León XIII se adelantó al tiempo, incluso se adelantó a algunas respuestas que con el paso de los años hemos ido dando como iglesia. Y León XIV, su primer discurso serio, fuerte, habla acerca de las nuevas realidades como la inteligencia artificial, y habla muchas otras cosas, no solamente esto. En la era digital, en una cultura tan rápida, justo está canonizando a dos jóvenes, uno que está en el albor de la era moderna y el otro que está en el albor del tercer milenio, como Carlo Acutis. Sí, porque pues muy jóvenes, uno de 14 y otro de 21 años, perdón, o de 24, muy jóvenes, con una vida tan virtuosa, de tanto testimonio. Sobre todo, ¿sabes? Llama la atención cuando son gente poderosa, gente rica, gente de varo, como decimos en el barrio, y que de pronto dejen todo eso para hacer el bien.
¿no? Uno Sí. diría, bueno, pues a lo mejor en casa, ¿no? Pero, por ejemplo, Frassati, la mamá pintora reconocida, Ajá. el papá senador y empresario, no sé cuánto, entonces, como que pensarías que fueran juniors, ¿no? Y sin embargo, decidieron el camino, pues de andar entre las cloacas y oliendo a gente que huele a orines y que están pudriéndose de enfermos. De hecho, pescó la poliomielitis por andar ayudando a los pobres, Sí. o sea, eso es estar, porque uno diría, te lo buscaste, ¿verdad? Ya te andaba. A Cuti le llegó una enfermedad. Exactamente, o sea, Acutis, pues por su enfermedad llegó, Claro. pero Giorgio se contagió del polio. No es porque tenga más mérito que el otro, simplemente hay que saber Los que, dos. como dices tú, tuvieron esa renuncia, estuvieron allí y atención porque muchas y muchos jóvenes están haciendo eso también hoy día. Están tomándose el tiempo de vacaciones para ir de misiones. Yo conozco familias, por ejemplo, de un nivel económico mediano alto, que todas las vacaciones de Semana Santa van a misiones. Ellos no se quedan a pasear, Bueno, son muy, quedan tiempo voluntario. los legios son muy de las misiones, que una semana van y hacen obra de caridad y ya todo Hacen lo obras en demás. comunidades así, en Y situaciones de uno pobreza diría, horrible. ay, una semana pues van a regalar lo que no tienen algo. No, yo creo que Oye, toda pero obra con sí, intención es válida, ¿no? Toda además obra que con intención es válida. yo también te puedo compartir que en parte mi proceso de fe y mi proceso vocacional se debe a unas misiones de Semana Santa, gracias a una congregación de misioneras religiosas que fueron al pueblo donde vivía mi abuelo y donde es mi papá. ¿Portacelli? Ya Portacelli, iban en Semana Santa y yo desde ahí empecé a ayudar al sacerdote y empezó mi inquietud a ser sacerdote. Fíjate que ahorita que dices eso, yo me acuerdo, vivía de chiquito en el centro histórico con mi mamá, bueno, todavía estoy en el centro histórico, pero no sé por qué, pero yo acabé en una Pascua juvenil, como de una ¿Cómo? semana. Estaba yo chiquillo, o sea, chiquillo, no sé, de primaria, una cosa así, y me acuerdo Sí. que me llamó mucho, mucho la atención. No entendía del todo porque pues yo iba solito y regresaba solito, no era que me fueran a dejar, nada, nadie me explicaba mucho. Yo era medio, me aislaba de la gente y todo, pero me llamó la atención. Y luego a partir de ahí me involucré un poquito en la parroquia de San José, que todavía es ¿Cómo? mi parroquia. ¿En serio? Sí, y empecé a ir a catecismo. Y luego, en una Navidad, yo fui el ángel Gabriel, fue el que, la anunciación. Sí. Yo fui el ángel Gabriel con unas alas que nos prestaron porque mi mamá no tenía dinero para comprarme unas. Y ahí estoy yo. Había una foto por ahí que sabe dónde quedaría. Estaba yo con mi túnica y con las alitas y todo. Y bueno, después como que me desconecté. Fíjate la importancia de que hay una continuidad, ¿no? Totalmente, De sí. la familia. Y es que ahorita mencionaban a María Ramírez que ella cree que hay personas que nacen ya para ser santos. Pienso Todos que podemos ser todos. santos, Sí, es ¿no? que ser santo es llegar al cielo, pero sí hay personas que tienen don especial, que reflejan rápido, que reflejan muy fuertemente esa luz de Dios, que nos motivan a otros para también hacer lo mismo. Pero es el amor, ¿sabes? Porque mira, no estoy de presumido, pero aquí cerca de mi casa había una vecindad, una casa vieja, era vecindad, y yo un día no sé por qué entré, era muy chiquito, de verdad, y platiqué con dos señoras, me estoy acordando perfecto de sus caras, si no lloro, de su cara y todo, y muy pobrecitas, muy, muy pobrecitas. ¿Y sabes lo que hice yo? Fui a mi casa y precisamente no era que nos sobrara, no nos faltaba, pero no sobraba. Y lo poco o medio que había de despensa, que harina y que tal, yo lo metí en una bolsa y fui y se los di a estas señoras. Y así me fue con mi mamá la noche cuando preguntó que dónde estaba el mandado y pues ya yo le confesé y me dijo que era mentira y fue conmigo a la vecindad, subíamos y a lo que vio y la viejita le dijo, si quieres se lo regreso, no lo regañe. Dijo, no, dijo, yo nomás quería corroborar que efectivamente no estaba haciendo algo que lo pusiera en riesgo a él. Al contrario, y a partir de ahí mi mamá les llevó y todo. Todos somos buenos, ¿sabes? Nos maleamos en el camino, porque así como Sí. yo, mucha gente que está escribiendo, te aseguro que si echamos cuentas o nos acordamos, todos hemos hecho obras buenas, sobre todo de niños. Exacto, que hay momentos, sobre todo en el crecimiento, los niños son muy sensibles a lo bueno, a lo malo, a lo justo, y hay quienes aprovechan eso, papás y mamás, para encauzarlos y que después ya conscientemente en la adolescencia acepten. Lo importante que aquí encontramos con Carlo Acutis es que en esa edad de incertidumbre, en esa edad de inseguridades, él ya refleja una gran madurez sobre lo que quiere hacer y cómo hablar de Jesús y cómo hacer que llegue mucha más gente a él. Porque en esa época en la que él hizo su página web, o sea, quién de las diócesis del mundo, por hablar en términos reales, había hecho una página así? Nadie. De Nadie. los obispos de la iglesia, no, hasta ahorita incluso.
¿Quiénes de los, ahora, por el otro lado, de los jóvenes se le había ocurrido hacer una página web de cosas de la iglesia o de cosas cristianas o de cosas católicas? Pues casi nadie o nadie prácticamente. No, Solo nadie. de videojuegos, de autos, de tecnología, de moda, pero eso es algo genial, es algo único, algo increíble. Y aparte que sus papás eran ateos. Es Giancarlo Acutis. tremendo. Eso es, ahí tú ves la obra de Dios directamente, la respuesta de la gracia. Aquí Él nos los, comenta- él los acercó a la iglesia Sí, católica, nada más agradecemos. como obra de Dios. Saludos aquí a Héctor por su testimonio, que dice que también, gracias a mí, él ha tenido un cambio en su vida. Es que hay que saber que la evangelización digital rinde frutos. Yo te agradezco mucho, Héctor. Ya nos hemos comentado a veces que nos hemos visto en misa, de cómo en los contenidos digitales, en la misa a distancia y otras cosas, tú has nutrido tu fe. De veras es algo que en la iglesia muchos estamos despertando, y que se haya proclamado como santo a Carlo Acutis también nos despierta acerca de lo importante que es la misión digital. Buen tema, que creo que hay que tocarlo también, pero ahí podemos poner el video donde ya sí, fue sí. el evento de proclamación de los santos. Vamos a verlo, claro que sí. ¿Con comentarios o sin comentario? Pues ahí le vamos. Lo que aparece es en la Plaza de San Pedro, escenas con el Papa León, las imágenes de los dos santos que se proclaman, que antes de ese momento están cubiertas, ¿eh? Antes de ese momento, cuando inicia la celebración, están cubiertas, y cuando se proclaman santos se descubren, ¿sabían? Sí. Ahí es el momento en que se exponen, se manifiestan esas imágenes. ¿Cuántos peregrinos? Banderas de todo el mundo. Petrum Georgium Frassati et Carolum Acutis Sanctus esse discernimus et definimus. Aquí aparecen los saludos de familiares de los santos. Papás. Papás de santos. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Qué bonito. Qué bonito todo. No sé si hay otro video también del evento aquí. A ver, Sí, ponlo sí, así. la homilía del Papa. Solo que quienes van a escuchar esto en Spotify, que próximamente vamos a poner los episodios, no creo que puedan leer el texto. Vamos a escuchar al Papa hablando en italiano. Luego resumimos lo que dijo. E Carlo Acutis sono un invito rivolto a tutti noi, soprattutto ai giovani, a non sciupare la vita, ma a orientarla verso l'alto e a farne un capolavoro. Si incoraggiano con le loro parole, non io, ma Dio, diceva Carlo. E Pier Giorgio, se avrai Dio per centro di ogni tua azione, allora arriverai fino alla fine. Questa è la formula semplice, ma vincente della loro santità. Ed è pure la testimonianza che siamo chiamati a seguire per gustare la vita fino in fondo e andare incontro al Signore nella festa del cielo. Impresión. Sí. Así es. Palabras muy sentidas, muy claras y muy dirigidas, yo también creo que para la gran mayoría que eran jóvenes, donde pues habla de la importancia del centro de Dios, de creer, vaya, no sé, a mí me emocionó mucho cuando vi esto, lo pesqué de puro churro en la madrugada y dije, ay, entonces estuve viendo un pedazo y después ya empecé a ver ahí con Alejandro Bermúdez, compartió mucho. Ajá, de hecho, le mandé un WhatsApp, le dije, oye, enhorabuena, y siento como que está regresando, que ojalá, que bueno. Y Pues me que nunca dijo, se ha ido realmente. No, él ha seguido ahí como fiel, pero yo veía y decía, qué bonito que exista una ceremonia tan bonita, tan digna, tan bien organizada, porque habla de orden, de profundidad, de respeto, de amor, ¿sabes? Porque al final el centro es Dios, no es ninguno de los santos, es Dios, es Jesús.
A mí me fascinó esta claridad con la que Papa León selecciona justamente esas dos frases de cada uno de los santos de Pier Giorgio. No soy yo, soy Dios. Y Carlo Acutis, que dice, el centro de tu vida es Dios y si lo tienes no te va a faltar nada, porque los santos nos llevan a Él, nos llevan al Señor. Son como esos buenos amigos y amigas que te motivan a estar en gracia, a estar vibrante, a estar alegre, servicial, darte a los demás. Es eso, es ayudarnos unos a otros. Yo pongo como el ejemplo de que cuando tú haces, por ejemplo, ejercicio solo, o ocupas mucha más determinación que cuando tienes un grupo de amigos con los cuales coincides en un deporte, coincides en una actividad al aire libre o en una fiesta, ¿sabes? Eso te motiva mucho más. O estudiar en equipo, ¿sí? Los santos para eso están. Claro, porque al final el amigo o la amiga es aquella persona que uno elige, con la que tienes alguna afinidad, alguna empatía. Generalmente puede ser compañeros de escuela, de estudio, qué sé yo, y ya tú vas depurando, ¿no? Y vas viendo con quién sí y quién no, porque hay amigos que te llevan a la gracia y otros a la desgracia. Quizá no porque sean malos, pero el entorno o las circunstancias de vida, pues de pronto hacen como que te descarrile. Oye, era tan buen muchacho, y pues sí, de pronto ya no era tan buen muchacho. Por eso, encontrar en estos tiempos, sobre todo de tecnología, de tanto hate, de tanto odio en las redes sociales, a jóvenes como ellos, que en su tiempo cada uno hizo lo que tenía que hacer, porque uno, el Frassati, era alpinista, el deporte, le gustaba, o sea, como muy activo, ¿no? Así muy como... Ajá. Y el Acuti, más tecnológico, pues yo ahí no encajo, pero muy del mundo, muy del joven, ¿sabes? Y uno dice, ¿por qué no identificarme con un santo joven? Porque los jóvenes inyectan alegría, inyectan ganas, inyectan ese de que no te da miedo nada y te avientas, aunque te equivoques, pues no pasa nada, te caes, te raspas, te sacudes el polvo y sigues adelante. Y seguramente muchos de ustedes, tú también, Goñi, han escuchado, han visto, han conocido personas santas, que aunque no están canonizadas, de veras que son personas radiantes de amor, de bondad, ves a Dios a través de ellas, ves a Dios en esas personas, padres de familia, niños, adultos mayores, todo. Fíjate que una persona, cuando yo le comenté que mi madre cuando partió tenía una luz preciosa en sus ojos, que mi mamá entró al cielo seguramente de manera inmediata, porque aparte rezaba 3 rosarios al día, iba a misa todo, o sea, realmente era una mujer virtuosa, sobre todo cuando tuvo su proceso de cambio de conversión, porque pues, tuvo sus cosas como cualquier persona, ¿no? Y otra persona con la que yo platiqué en alguna charla o algo que di, dijo, ay, ¿cómo quisiera yo poder expresar lo mismo a mi mamá? Dijo, mi mamá murió llena de rencor, de enojo y de todo. Y me quedé pensando, le dije, a ver, pero ¿sabes qué? O sea, donde nosotros creemos que no hay amor, está el amor de Dios, que es el que salva, el que abraza y que perdona. O sea, en realidad tu mamá no estaba aislada ella por sus emociones y por lo que vivió, seguramente que la llevó a ser así, y por eso rechazaba hasta en esos momentos a ustedes y que no quiso al padre y todo, cosas como difíciles, ¿no? Que dices, híjole, pero yo creo que los procesos de santificación de todos, pues son aquí en la tierra, Monty, cuando tenemos que estar luchando con tantas cosas, desventajas, vidas complicadas, difíciles, o sea, desde aquí nos empezamos a santificar. Y además es importante saber que la vida de santidad no es una vida de 0 errores, 0 debilidades, 0 temores. Cada santo tuvo una lucha. ¿Hasta qué punto? En algunos santos tenemos testimonios, en otros no explícitamente. Por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, ella escribió en sus diarios, que los escribió en cama, muchos de ellos ya en sus últimos meses de vida, sobre las dudas las sombras de duda que atormentaban su corazón, en dudas de fe. Entonces, el hecho de que alguien joven enferme con una enfermedad terminal es una prueba cruda, fuerte, terrible. Aparte, por ejemplo, ella que estaba en un convento, están como aislados, ¿no? Sí. Porque hace poquito, no sé si te lo mandé, creo que no, vi una foto que dicen que es original de ella justamente, que la sacaron en un como catrecito al jardín que tanto le gustaba, y ahí la pusieron, está con una cobija y se ve tan bonita, tan angelical y todo, y que después de ahí ella partió, y que entonces ahí ella dijo que, no sé, creo que las rosas que no se secaran, algo hacía referencia que dicen cuando ella murió llovieron rosas, una cosa así, o no sé si la estoy confundiendo, porque yo soy bueno para confundir a los santos, ya ven a Tizoc lo andaba haciendo santo cuando no fue, entonces, pero por eso hay un género literario que se llama Leyendas de los Santos, que son cuentos, no son históricos, hay que saberlo,
Sí, exageran un poquito ciertas cualidades o características de algunos santos y santas. Así que mucho ojo porque no todo lo que se dice de los santos es histórico, pero sí es devocional, es por el amor de la gente y la creatividad que tenemos a veces. Aparte, yo creo que el ejemplo que nos deben de dejar todos los que ya han sido canonizados, digamos que ya pasaron por toda la burocracia de la iglesia para ser La canonizados. burocracia, no me gusta eso que digas, güey, ¿cómo que la burocracia? Bueno, hay burocracia en la iglesia porque hay que seguir un proceso, ¿no? Para poder llegar al punto. Yo entiendo que es porque, pues ya, si fuera mano alzada, habría no sé cuántos. Y te voy a decir que por qué no es burocracia. Te voy a decir por qué. Porque aunque efectivamente haya esas formalidades, se requiere que haya personas que le pidan el milagro al santo, al siervo de Dios, al beato. Si no hay gente que ore pidiendo la intercesión del beato o del siervo de Dios. O sea, no lo primero es siervo, beato y los santos. Primero es venerable, me parece. Venerable. No, siervo de Dios, luego venerable, luego beato. Y ya. Y los santo. Santo. ¿Qué diferencia hay? El culto público. Los beatos podemos darle culto público. El siervo de Dios, al venerable se le puede orar, se le pueden imprimir estampitas y al siervo de Dios también. Pero al beato ya podemos poner su imagen en una iglesia católica. Por eso, nosotros en la diócesis de Culiacán, hace poco hubo una polémica, yo fui el que le incendié, como siempre, de que según el directorio, las directrices que tenemos para todos los países, en las devociones de las personas, en el acompañamiento a su religiosidad y a sus sentimientos de fe, entre las muchas cosas que nos piden, que no es una ley, son criterios, que no podemos poner fotos de los difuntos en las iglesias, excepto en el caso de que es la misa de cuerpo presente, pues ahí ponemos el retrato junto al ataúd o las cenizas, pero fuera de ahí no se pueden llevar retratos, porque aquí en Culiacán pasaba que hasta 10 fotos de difuntos llevaban a la iglesia. Y es que la exhibición de imágenes en la parte frontal, en la parte donde está el altar, hay imágenes, solamente puede haber imágenes de los santos y de la Virgen y de Cristo. Es una confusión ahí sobre el uso de las imágenes, ¿verdad? Entonces en esto hay que tener cuidado. Llega un católico de Filipinas y va a creer que todos los que están ahí son santos. Entonces, bueno, sí. Entonces, no había reparado yo en eso. Y es que, ¿sabes? Es que a todos nos nace la devoción cuando se mueren nuestros seres queridos. Digo, yo ya la tenía, afortunadamente, ¿no? Y la foto, de hecho, oye, que una foto y qué chiquita, llevo una foto pequeña que aquí está en mi casa toda mi mamá. Dice, pues con esto, o sea, porque aparte mi mamá dijo, no quiero que hagas payasadas en misa. Para mí lo importante es la celebración. Cuando la misa de su funeral, ¿no? Ajá, sí. De hecho, le dije, a ver, ¿te gusta esta? Y me dijo, así como yo, como le hago. Más o menos, le dije, pero ya, no te metes en enredos, no. Entonces, pero está bonito porque es la foto, pero de pronto hay unos que dan con unas fotononas que dices, espérate, bueno, ¿dónde? Una vez hicimos una misa especial para un muchacho que falleció, no pudo estar la familia hasta que se reunieron todos y era una gran imagen, muy bonita, bien puesta, pero es muy distinto a una misa privada a un acto, digamos, como la misa de todo el pueblo, donde no se pueden exhibir imágenes de los difuntos. Sí, de los santos. Entonces ahí está el detalle, que por eso te decía, no es solo burocracia, o mejor dicho, la burocracia es una circunstancia, porque cuando hay un milagro o un presunto milagro atribuido a un santo, la investigación es muy seria. Si alguien, por ejemplo, en las entrevistas de los testigos, se curó milagrosamente la niña, y alguien dice, no, si es que yo le recé a la Virgen de Guadalupe y a Pier Giorgio, no vale el milagro. ¿Tiene que ser uno nada más? Si le tienen que haber pedido única y exclusivamente a Pier Giorgio. Así que si tú eres devota o devoto de un beato o siervo de Dios, solo rézale a él cuando estés de milagro y no involucres a la Virgencita o al otro santo porque te echa a perder el milagro. En el entendido, que diga así, pero en el entendido de que ellos son los que interceden porque ya están ante Dios para que nos ayude. Hombre, oye, apoya a Goñi o apoya a Monti o a quien pide un milagro. Yo creo que, mira, como en todo, creo que la constancia, ¿no? En alguna ocasión, en alguna entrevista o algo de un podcast reciente vi que alguien dijo, ¿por qué Dios hace tan pocos milagros? Dijo, por la poca insistencia que tenemos. Porque vas y se lo pides una vez. Estáselo pidiendo siempre, que vea que realmente es importante para ti, pero no para hacer el mal, porque Dios nunca te va a conceder algo que signifique un mal para alguien más. Entonces yo creo que como un resumen, al menos de mi parte, es que yo sí imito a los santos. Debería de imitarlos más, pero de verdad hay algunos que calaron mucho cuando conocí su historia. De hecho, yo no sé por qué dejé, pero yo hacía unas cápsulas que hablemos de santos. Eso te iba a decir. Eran muy padres, muy bonitas.
Y bueno, de pronto las dejé de hacer, seguramente porque mi mamá necesitaba de atención y todo, y pues yo era medio nerviosito y tenía que estar, como dice una amiga, o trono los cohetes o cargo a la Virgen. Entonces tenía que concentrarme en lo que era importante. Pero a ver Está si lo muy retomo. padre, eso te iba a decir lo de hablando de santos. Hablemos de santos, sí. Hablemos de santos, muy bonito proyecto ese. Hay que retomarlo, hay que Igual retomarlo. una segunda temporada, ¿no? Estaría bien, porque la verdad es que padre, ¿eh? Había una edición muy, muy padre que yo lo escribía, investigaba y entonces yo le ponía mi toque, ¿no? Me acuerdo que hice uno, por ejemplo, de San Francisco de Asís, donde bueno. yo ponía, por ejemplo, los coches Ferrari, las casas y todo, ya muy actual, y le preguntaba a la gente, ¿tú renunciarías a lo que tienes por seguir a Cristo? Y así como que te quedabas, pues, quién sabe, ¿no? Porque somos buenos nada más de palabra. Para juntar las manitas y suplicar a Dios, pero sí es necesario ver ese horizonte de la santidad como un llamado para todos. En el siglo XX, la Iglesia Católica lo ha dicho con mucha fuerza, el Papa San Juan Pablo II a cada rato lo proclamaba, todos estamos llamados a ser santos, aunque no estemos en la lista de los grandes ligas de los santos de la Iglesia, pero tú, tu hermana, tu mamá, tu papá, todos estamos llamados a ser santos. Y confiamos en que ya estén allá por la gracia de Dios. Y bueno, pues también cuando parte un ser querido, pues hay que ir a misa, hay que orar por ellos. ¿Es tu devoción? Sirven más las oraciones que las lágrimas, ¿eh? Es Hay que válido el saber duelo, pero ¿qué es tu devoción personal? Si tú quieres pedirle a alguien de tus familiares que interceda por ti, adelante, pero es un asunto personal. Los santos canonizados son personas, y los beatos son personas a las que se les da culto público, que ya, digamos, la comunidad, la iglesia en general, todos podemos acudir a ellos como intercesores. Por otra parte, es muy padre que con estos dos santos sepamos que no solamente las monjitas o los sacerdotes o los mártires pueden ser santos, también personas, incluso jóvenes, que tienen una vida en el mundo. sí, y muy comunes, ¿no? Como el caso de Acutis, que fue Muy un joven común, con su muy computadora. De hecho, él está en Asís, ahí está, y pues está con sus tenis y está con sus jeans, o sea, ¿no? Porque otros santos pues están vestidos como sacerdotes o como así. Sí, o sea, está vestido como usualmente. Como era. Como él, sí. Él era un joven de 14 años, un niño, entonces que usa jeans y todo. No le pusieron el traje o no lo pusieron, ¿sabes? No, tal cual. Fíjate que algo que me llamó también profundamente la atención fue cuando fue el momento de la canonización. Creo que había una sobrina de Frassati, por ya la distancia de años y todo, o alguien así como familiar ya más lejano, pero estaban sus papás y sus dos hermanos que no conocieron obviamente a Acutis porque son muy jovencitos. El hermano de Acuti fue el que leyó la primera lectura en inglés, en un inglés perfecto, y la mamá, todos los medios la focan cuando lo proclama santo y ella voltea y ya es así como diciendo, no, o sea, estar en la ceremonia de beatificación, no, ¿qué es? Santificación, ¿o cómo se le llama? Canonización de su hijo. Imagínate tú la emoción tan grande que debió haber sentido. Es que realmente Antonia se llama. Fuera de lugar, fuera de lugar y fuera de serie, iba a decir. Pues está completamente fuera de serie porque a muchas mamás les ha tocado el orgullo de ver, por supuesto, a un hijo titularse en una profesión o recibir un gran galardón, una medalla de oro. Ser presidente de la República o algún premio Nobel, qué sé yo, pero que digas, te invito a la canonización de mi hijo, dices, hijo, no, porque obviamente era muy jovencito y la señora pues todavía está como entera, ¿sabes? Me acordé de lo de la primera comunión. Te invito a la primera comunión de mi hijo. Te invito a la primera comunión. ¿Qué fiesta tendrá que hacer la familia por la canonización? Ya imagino a mi madre, deja tú lo santo. No sé, alguna palabra se hubiera sacado ahí porque era buena mi madre para la categoría del santazazo. Así dice mi mamá, es una santazaza y un santazazo, porque mi mamá admiraba mucho a Santa Mónica y San Agustín y todo. Creo que todos tenemos algún referente. Yo tengo 3 favoritos. A ver, San Pablo, San Francisco de Asís y Antonio de Padua. Que me preguntaste a mí, porque yo estoy cambio la lista cada rato. Bueno, pues que tú estás como que conoces más que yo, pues, pero siempre hay que tener un santo de referencia, ¿no? Para que nos sirvan como guía y bueno, entender que para ser santos no hay que ser perfectos, al contrario, entre más imperfectos somos, más nos acercamos a la santidad, porque la gracia nos viene de Dios. Y gracias a ti que estás ahora mismo conversando con nosotros y te invitamos a unirte en vivo a las 3 de la tarde hora del Centro de México, aunque ahora empezamos un poco más tardecito por asuntos pastorales. Gracias por su paciencia, gracias Goñi por estar conmigo. Y, ¿qué más? Por estar conmigo, pues es el podcast de los dos. ¿Qué te pasa? Pues, sí, digo conmigo. Te iba a decir, Esperanzas. De apoyarme. Es el podcast de los dos.
Me refería a apoyarme, a tu apoyo. Cada rato me quiere echar del podcast, fíjese. Si algún día veo otro rostro aquí, hago una huelga y ponga ahí, no, que vuelva Goñi, que vuelva Goñi. Gustavo Adolfo, no. Yo te decía por tu apoyo, porque yo estaba traumado de que íbamos a llegar tarde y no sé cuánto. No. Y aparte, me di a la tarea de buscar los videos y todo, claro que. Además, claro que participamos. Esto es, más que participar, Goñi es el productor aquí, asistente. No, hombre, no. Lo que pasa es que hay un montón de videos y hay que ver muchos para ver cuáles son los que se acercan un poquito más, porque hay unos medios tirados. Curador de videos, aquí todo el contenido de calidad para todos ustedes. Muchos saludos. Al final, ¿a quiénes más estamos aquí viendo que no? ¿De dónde nos ven? ¿No te dicen dónde casi son? Casi todos son de Culiacán. Casi nadie dijo de dónde venían. De Culiacán, mucha gente de los que conozco. Bueno, es que sabes que los comentarios. Yo lo comparto hasta que ya se termina, ¿no? Porque si no, pues habría gente de Aguascalientes y mucha gente que nos hace el favor de seguir de otros lados, porque ahí en YouTube Studio hay comentarios que yo sí leo, no sé si Monty los lee, de mucha gente que nos escribe, nos hace comentarios y todo. O sea, yo sí lo leo, ¿eh? Yo sí lo leo. Ah, bueno, pues, Coñi, lee los comentarios. Yo también voy a dar la tarea de leerlos. Y les recordamos que los esperamos la próxima semana acá en Padre Monty en Facebook y en YouTube oficial se colocan todos los videos. Ok, y ya saben que entre el cielo y el suelo está Dios. Afortunadamente. Hasta la próxima. Hasta pronto.